Pero lo veo nosotros, nadie dice nada. Todos saben. Ninguno sabe nada. Listo, Nito, está grabando. Hola, ¿me escuchan? Bien, Sí, sí, perfecto. Bien, ¿quedó claro, María Laura? sí, 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 claro. Bien, perfecto. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son los sujetos intervinientes, los operadores. Eh, Dentro de lo que son los sujetos intervinientes, es decir, cuando nosotros hablamos de los sujetos intervinientes, los operadores, son lo que el Código Aduanero lo define como auxiliares del servicio aduanero y del comercio, donde figuran importador, exportador, agente de transporte aduanero, despachante de aduana, depositarios, los entes recaudadores, la aduana y otros operadores. Nosotros decimos de que cuando hablamos de importador, exportador, obviamente que hablamos de que puede ser una persona de existencia física o ideal. Cuando decimos persona física, podemos ser cualquiera. Y cuando decimos ideal, nos estamos refiriendo a alguna empresa, a una SA, a una SRL, etcétera. Pero claro, para inscribirse como importador, exportador ante la aduana, tiene que cumplir determinados requisitos que lo solicita la aduana. La aduana, por ejemplo, actualmente le está pidiendo para que sean importadores, exportadores, que sean responsables inscriptos y que acrediten ante el servicio aduanero un patrimonio de 30.000 pesos o en su defecto pueden cubrirlo a ese, si no tiene cómo justificar, lo puede hacer mediante un depósito o una póliza de seguro de caución. Eso es de 30.000 pesos a hoy. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que el código lo define? ¿Quién es el importador, el exportador? Es la persona o la empresa que va a realizar algún tipo de transacción internacional, una compra-venta internacional entre la empresa y alguien del exterior. ¿Para qué? Para que puedan ingresar o egresar mercadería, acorde a sus actividades. Ese es el requisito para ser importador-exportador. No puedo comprar mercadería en el exterior si yo no estoy inscrito como importador-exportador. Imposible, porque la aduana automáticamente le va a solicitar o le exige, mejor dicho, de que lo que están trayendo mercadería e ingresando al territorio aduanero, sí o sí debe estar inscrito como importador-exportador. Después Una aparece aquí, consultita, perdón, una consultita. La inscripción esa de importador-exportador, ¿esa la hace el contador de la empresa? exactamente. Ajá, se hace. Actualmente el que se encarga de hacer esos trámites es el contador de la empresa. ¿Por qué? Ajá, Porque seguramente ellos tienen, la empresa ya tiene realizado los datos biométricos dentro de la DGI y sí. lo que tiene que hacer es únicamente aportar nada más el tema de la solvencia económica que le está solicitando y con eso hoy en día todos los trámites se hacen mediante la página web Claro. porque cuando usted hizo la inscripción en la DGI, ya tiene todo, realizado todos los datos biométricos. Sí, sí, sí. Entonces, lo único que tiene que hacer el contador seguramente es presentar seguramente algún balance, capaz que le exija la realizado los datos biométricos, va a tener que tener y presentar los antecedentes penales del directivo de la empresa. Y con eso ya pueden realizar el trámite ante la DGI, ante la aduana, perdón. Bien,
aparece la figura del agente de transporte aduanero. Y el agente de transporte aduanero puede ser una persona de existencia física o ideal. En este caso, esa figura del agente de transporte aduanero es la persona o la empresa que representa a la empresa de transporte, ya sea vía terrestre, marítima, aéreo, ferrocarril, ante el servicio aduanero. Es, digamos, la figura que la aduana va a necesitar para que lo pueda representar y para que pueda realizar algunos tránsitos si es relacionado con una exportación. Esa es una exigencia, o también puede ser de utilizarlo como un medio de transporte que sea internacional, porque ustedes saben que si nosotros nos transportamos mercadería acá dentro del territorio aduanero, no es necesario, digamos, la figura del agente de transporte aduanero, porque no estamos exportando mercadería. Pero cuando realizamos traslado de mercadería a otro país, es exigente la figura de ese agente de transporte aduanero. Ese agente de transporte aduanero es el responsable del medio de transporte y de la carga, desde el momento que carga desde una aduana de salida hasta otra aduana de destino, a otro país. Él es el responsable. ¿Por qué el responsable? Porque así como sale la mercadería acá, ya desde una aduana y va a otro país, se entiende de que si sale una mercadería de acá, desde una aduana y va hacia otro país, significa de que realizó una documentación, una presentación ante el servicio aduanero, y tiene que realizar documentaciones para que pueda pasar frontera y llegar a destino la mercadería. Entonces, esa figura de agente de transporte aduanero se hace responsable que la mercadería, el medio de transporte, salga y llegue en perfectas condiciones. Por ahí también dice el tema del agente de transporte aduanero, dice que durante el transcurso, durante el trayecto que haga ese medio de transporte, llegue a sufrir algún tipo de situación, puede llegar a tener algún tipo de siniestro, rotura del medio de transporte, un vuelco, lo que sea, automáticamente quien se hace cargo de ese medio de transporte es el agente de transporte aduanero. Y ese agente de transporte aduanero debe dar aviso de inmediato a la autoridad aduanera y lo va a hacer en la jurisdicción en donde se ha producido el hecho. Porque si nosotros sacamos acá una mercadería de Tucumán y va con destino a Bolivia y por el lado en la provincia de Jujuy ha tenido algún tipo de accidente, ese medio de transporte, ¿qué es lo que va a hacer la persona que está a cargo en ese momento del medio de transporte? Es el conductor. El conductor seguramente le va a dar aviso a la empresa de transporte. Y la empresa de transporte va a tener que darle aviso a su agente de transporte aduanero para que intervenga y dé aviso al servicio aduanero. O para que la carga pueda continuar a destino o en su defecto, quizás esa carga pueda retomar de nuevo acá a nuestra provincia. El código también prevé de que si durante ese trayecto, ese medio de transporte todavía no ha cruzado frontera, se puede pedir un desistimiento de la operación. Es decir, yo de acá salgo con un permiso de embarque, como se llama ese documento aduanero cuando yo hago exportación. Nosotros acá en la Argentina le llamamos permiso de embarque. Oficializo el aduana un permiso de embarque, sale el medio de transporte con la mercadería, en Jujuy ha sufrido, le fundió el motor, o puede ser que la mercadería haya volcado y haya tenido una pérdida bastante grande, no puede continuar la mercadería. Entonces el importador pide que esa mercadería no sea exportada en la condición que está. Entonces ahí donde se va a pedir el desistimiento, una anulación. Pero ese desistimiento no se puede solicitar si el medio de transporte todavía aún no ha pasado frontera. Es decir, ese desistimiento se pide siempre y cuando haya ocurrido dentro del ámbito de nuestra soberanía. Eso es básicamente lo que es la figura y la responsabilidad
que tiene un agente de transporte aduanero. Y el despachante de aduana es ya directamente, es una persona de existencia física. Acá ya no habla de ideal. Es una persona física, de carne y hueso, cualquiera de nosotros puede ser despachante de aduana. ¿Y qué dice? En representación del importador y exportador, realiza trámites ante el servicio aduanero. Es decir, que es un intermediario. Es decir, si nosotros lo dibujamos, vemos en un gráfico, podemos decir que está la figura de la Dirección General de Aduana, la figura del despachante de aduana y la figura del importador-exportador. ¿Quién debe brindarle todos los datos, todos los datos relacionados con la carga que está comprando? Se la tiene que entregar al despachante de aduana. Como el despachante de aduana es una persona idónea, ¿por qué? Porque estudió, porque la aduana lo aprobó para que pueda ejercer su actividad. Justamente la aduana decide que el despachante es el que va a documentar ante el servicio aduanero, en este caso la Dirección General de Aduana, la mercadería que quieran importar o exportar. También, e igual que el ATA, es un intermediario, pero nada más que el despachante es el intermediario entre el importador, exportador y la aduana. ¿Está claro? Consulta, pregunta. No, está claro. Para mí está claro. Sí, Bien. profe, está claro. Perfecto, bien. Después aparecen los depositarios. Acá en Argentina tenemos lo que se llama los depositarios. Nosotros tenemos depositarios que son los depositarios que pueden ser público o privado. Público son aquellos depósitos fiscales que están habilitados obviamente por la aduana para que se pueda almacenar todo tipo de mercadería que ya sea de importación o de exportación, ¿cierto? Se ocupa ese espacio físico, después vamos a ver la resolución general que habla sobre los depósitos fiscales, y el depositario en este caso va a ser la aduana. ¿Por qué? Porque ese depósito está a cargo bajo la supervisión del servicio aduanero. Y aparece también los depósitos que son privados, que esos depósitos privados pueden ser de alguna persona o alguna razón social, ¿cierto?, que quieran prestar servicio a la aduana. Pero obviamente que en la parte privada, así como en la parte estatal, deben cumplir requisitos que lo vamos a ver después cuáles son los requisitos para que puedan realizar operaciones de importación y de exportación. Generalmente los depósitos fiscales acá se lo ocupan cuando se trae mercadería y todavía no se le da ningún tipo de destinación aduanera, queda almacenada en ese depósito fiscal hasta tanto se le dé algún tipo de destinación aduanera. Así también puedo agregar también, y no sé si ustedes recuerdan, que yo les he dicho que también existe en la zona franca, que se pueden almacenar mercadería. Pero hay una diferencia, que ingresar una mercadería en una zona franca no tiene vencimiento ante la aduana para darle una destinación aduanera. En cambio, en los depósitos estatal o privado, el código aduanero dice que tiene un determinado plazo para darle una destinación aduanera. Y en este caso, el plazo que tiene es de 15 días hábiles. Es decir, viene una mercadería del exterior, no, todavía el importador no tiene quizá los fondos suficientes para nacionalizar o liberar esa mercadería, entonces le dice al despachante, le dice, mira, no tengo todavía el dinero, no tengo el efectivo para liberar esa mercadería, voy a ingresarla al depósito. Y una vez de que hace arribo al depósito provisorio, ahí automáticamente comienzan a correr los plazos. Y ante la aduana tenemos 15 días hábiles para darle una primera destinación aduanera. Esas destinaciones aduaneras pueden ser definitivas o pueden ser suspensivas.
Bien, después tenemos, habla de los entes recaudadores, que en este caso los entes recaudadores, acá en la Argentina, acá, ¿quién es el organismo, digamos, donde se pagan todos los tributos ya sea para importación o para exportación? Lo hacemos nosotros a través del Banco de la Nación Argentina. Tenemos bancos privados, como ustedes saben, el Banco Francés, el HSBC, el Citibank, tenemos varios bancos de plaza, pero son privados. Pero la aduana se maneja automáticamente con el Banco de la Nación Argentina. Y bueno, tenemos la Dirección General de Aduana, que es el organismo de Contralor, que es el que controla todo. Lo que hace la aduana es controlar lo que hace el importador, el exportador, lo que hace el agente de transporte aduanero, lo que hace el despachante de aduana y lo que hace todo el movimiento de dineros o lo que ocurra dentro de lo que es sus funciones y facultades que tiene el servicio aduanero. También está, y que no está puesto acá, un poco para que ustedes sepan, los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero tienen lo que son la figura de los apoderados generales de despachante de aduana y apoderado general de transporte aduanero. Tienen prácticamente la misma función, también tienen que rendir examen de idoneidad para que le puedan dar una matrícula, y también está por último la figura que se llama y que se llaman los dependientes. Dependientes son, digamos, los empleados que tienen los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero. Pero esos dependientes tienen muy, pero muy limitadas sus funciones. Ellos no pueden firmar todas las documentaciones aduaneras, salvo algunas documentaciones aduaneras, pero no todo. Y bueno, después hablamos de los otros operadores, por ejemplo, estos otros operadores se dan donde entran los técnicos, los mecánicos, donde ocupan servicio, ejecutan servicios de limpieza, abastecimiento de combustible, pueden hacer pintura, pueden arreglar la parte del motor. Bueno, eso el código aduanero lo define como otros operadores. Obviamente de que eso tienen otros tipos de funciones, ¿sí? Tienen otros tipos de funciones, pero esas funciones lo que están a cargo siempre va a ser a cargo del administrador de la aduana de jurisdicción. Es decir, si viene un buque, el responsable es el seguimos con la otra parte, Víctor, por favor. Bien, fíjense de que acá comienza y habla del sistema de registraciones de importación y de exportación. Se implementa el SIN a través de la resolución AFIP, la 3560. Antiguamente la aduana manejaba o trabajaba, o mejor dicho, con un sistema tradicional que todo el mundo lo conocían y que todo el mundo se manejaba Argentina a través de un convenio internacional y cultural con el gobierno de Francia. Han realizado, digamos, un intercambio en donde el gobierno de Francia, en su momento, cuando le ofrece, tenía un sistema informático para el comercio exterior que se llamaba SOFI. Ese sistema manejaba exclusivamente todas las operaciones que tenía Francia, pero llegado un momento, ese sistema le quedó totalmente obsoleto a Francia. Entonces le ofrece al gobierno de la Argentina este sistema para que ellos lo pongan en marcha
ver si le interesaba. Y bueno, a través de ida y vuelta con reuniones con las personas especializadas en el tema, como los ingenieros en informática, los ingenieros o las personas técnicas en lo que era el tema aduanero, han comenzado a reunirse y han decidido de que había que adaptarse a algunas situaciones. Obviamente que implementar el sistema informático María, que en su momento el original se llamaba SIM, que era Sistema Informático María, eso al gobierno le originaba un costo. ¿Por qué? Porque tenía que salir a comprar máquinas para toda la aduana. Y para que ustedes tengan más o menos un poquito de idea, dentro de lo que es la Argentina debe haber más o menos unas 70 aduanas, sin contar por ahí aquellas de oficina, que nosotros le llamamos resguardo, oficina de resguardo, donde esa oficina de resguardo depende de una aduana. En toda la Argentina debe haber aproximadamente unas 70 aduanas, y por ejemplo, la cantidad de aduaneros que hay en la aduana de Buenos Aires, que es, digamos, la aduana la que tiene mayor movimiento en el comercio exterior, debe haber entre 3.500 4.000 personas, aduaneros. Claro, ahí donde se ejecutan todas las operaciones, por vía marítima, por vía aérea, por vía terrestre que salen, y por ferrocarril. Entonces, a partir de esto, la aduana pone en práctica ese proyecto que le dio Francia y comienza a realizar los cambios acorde a la actividad de la Argentina. Tal es así que allá por el año 87, 88, si no me equivoco, la aduana argentina lo acepta y lo quiere poner y lo comienza a poner en práctica a través de una operación de importación que lo efectúan por la aduana de Ezeiza. Y en ese momento lo realizan por la aduana de Ezeiza y lo hacen por una carga aérea de una caja trayendo repuestos. Es decir, que se adaptó ese SIM acorde a lo que, digamos, los datos que tenía que tener o que la aduana necesita tener para poder darle ingreso a esa mercadería y poder nacionalizarlo. Tal y así, bueno, que se realizó esa operación de importación, salió con éxito, y a partir de ese momento la aduana ya comienza a llevar capacitaciones a todas las aduanas del país. Eso le originaba un costo, obviamente. ¿Por qué? Porque tenían que hacer cursos, tenía que enseñarle cómo es el sistema, tenía que estar interconectado varios organismos, por ejemplo, el Banco de la Nación, los aeropuertos, los puertos, la zona franca, la frontera, etcétera, etcétera, donde todos esos operadores tenían que estar vinculados con el sistema. Y obviamente que la exigencia era de que todos tengan este sistema. Y a raíz de eso, obviamente, de que quién tenía que tener el sistema informático María, ya apareció la figura del despachante de aduana. ¿Por qué el despachante de aduana? Porque el despachante de aduana es el que genera todas las operaciones de importación y de exportación. Entonces tenía que salir a comprar el kit, que era el kit del sistema María, para poder implementar en su oficina. Cada máquina, cada PC tenía que tener una licencia. No es que yo lo podía trabajar en redes, no con una computadora podía manejar 4 o 5 computadoras, sino que cada máquina tenía que tener su propia licencia. Bueno, así fue, fue realizándose. Hoy decimos que este sistema informático María, que nace con un proyecto, se hace realidad. ¿Por qué se hace realidad? Porque la aduana ya está informatizada casi al 100%. Claro, a partir de eso, de esos cambios que se originan, fíjense que la aduana, desde el momento que se entra en funciones hasta el día de hoy, por cada operación o de importación o de exportación, cada vez que se oficializa una destinación aduanera, la aduana le cobra $10 por cada oficialización. Sí o sí. Aparte de si es una importación de los gravámenes, todo, ellos les cobran $10. Por eso que ustedes lo ven ahí,
como bien lo marca el profe, María significa un sistema informático de arancel integrado aduanero. Hoy ya directamente el sistema, que en su momento y nació como el sistema María, hoy directamente el sistema se llama Sistema Malvinas. Para que ustedes sepan, el sistema Malvinas a hoy lo está manejando prácticamente la aduana. Los despachantes de aduana todavía aún lo tienen al sistema María, pero en algún momento seguramente lo van a cambiar. No va a cambiar porque, digamos, la modalidad de ingresar, la modalidad con cuanto al requisito que se necesita informarle a este sistema, son prácticamente lo mismo. Son los mismos, los mismos datos que hay que cargar dentro del sistema. Quizás cambie el formato, pero el sistema es exactamente lo mismo. Se ingresan todos los datos, la secuencia, digamos, de las pantallas que hay que pasar, a hoy prácticamente el sistema informático María. Bien, fíjese de que después habla el Malvina, dice que el servidor central, y cuando hablamos del servidor central, ese servidor central está en Buenos Aires, ahí en donde está todos los técnicos, donde todos esos técnicos van actualizando todas las informaciones que están relacionadas con el comercio exterior y aduana. ¿Por qué? Porque algún cambio, por ejemplo, un cambio de posición arancelaria, hoy el gobierno determina que, por ejemplo, la industria del agro no pague más derecho de exportación, y sacan una resolución o sacan, qué sé yo, por decirle una ley en donde diga que no se pagan derechos de exportación, automáticamente los cambios que deben realizar los técnicos lo tienen que hacer al instante. Porque ustedes saben cuando hay algún tipo de cambio en cuanto a implementación de algunos, en este caso, de tributos aduaneros, el Poder Ejecutivo puede decir que a partir de las 0 horas de mañana, o a partir de las 10 días, o a partir de los 15 o 30 días, según cómo lo publique en el boletín oficial, tienen que volcar toda esa información en el famoso servidor central o el nodo principal, que también se lo denomina. Por eso dice de que el servidor central se ocupa de la información a nivel nacional. ¿Por qué? Porque cambia ese servidor y obvio que automáticamente se dispara a todas las aduanas del país, a toda, digamos, a todas las aduanas, a todos los resguardos, a todos los despachantes, es decir, toda esa información se va actualizando. Y ahí dice que la información nacional se transfiere a los nodos operativos, garantizando la unicidad de criterio de aplicación de tributo y la reglamentación en vigencia. Es decir, ahí en ese caso, y cuando se implementa esto, hubo algunos pequeños inconvenientes que por ahí no se actualizaban los porcentajes. El despachante de aduana hacía una determinada operación y capaz que estaba liquidando con un arancel que estaba con el arancel originalmente, no lo había actualizado el sistema. Pero eso han sido las primeras operaciones porque recién se estaba trabajando. Hasta tanto, bueno, después se le hace una liquidación y tenés que pagar la diferencia. Por eso también dice que cada aduana operativa trabaja en forma autárquica, sin dependencia de otra aduana o de medio de comunicación. Cada aduana, obviamente, que tiene su manera, su procedimiento para trabajar. Pero yo siempre digo, por ahí nosotros tenemos un solo código aduanero, pero por ahí las aduanas trabajan en forma distinta, operativamente son distintos, unos son más ágiles que los otros. Pero bueno, eso ya depende de la aduana. La reglamentación está. Cuando hablamos de sistema informático Malvina, están divididos por módulos, en donde en esos módulos están las famosas declaraciones sumarias, declaraciones detalladas, el arancel informático y la recaudación. Esos son los modos
los módulos que cuando uno ingresa al sistema, tiene que ir respetando esos órdenes. Y, perdón, y fíjese que la declaración sumaria únicamente la realiza el agente de transporte aduanero. Acá, las declaraciones sumarias es exclusivamente de los agentes de transporte aduanero. Y las declaraciones detalladas las realiza el despachante de aduana. ¿Por qué declaración sumaria? Porque el agente de transporte aduanero realiza una declaración genérica. Fíjese, si traen un contenedor con repuesto, no se va a poner a declarar uno por uno los artículos que vienen. No, sino que generaliza. Ponen repuesto para automotores, repuesto para ventiladores, repuesto para calderas, repuesto para cosechadora. Generaliza. En cambio, el despachante de aduana es el que realiza una declaración detallada. La misma palabra dice, tiene que detallar cada uno de los artículos que está trayendo, que está importando. Por eso que cada artículo tiene su propia, como lo llamamos acá, posición arancelaria. Salvo que por ahí venga una maquinaria completa, ahí sí ya por su situación, por su índole, cómo se presenta la aduana, que ya está un producto terminado, ahí ya directamente nosotros podemos decir de que si traigo una máquina cosechadora, listo, la máquina cosechadora la clasifico por una determinada posición arancelaria. En cambio, si traigo repuesto para esa máquina cosechadora, ya es mi obligación en esa declaración detallada realizarlo en forma individual a la clasificación arancelaria. Por lo tanto, cada uno va a tener su codificación distinto y por ende va a pagar los tributos, los derechos de importación, una alícuota totalmente distinto, lo que le corresponde a cada uno. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Bien, sigamos, profe. Fíjese de lo que yo recién termino de mencionar, del ATA, también llamado módulo de manifiesto. También llamado módulo de manifiesto. Es decir, de que registra las entradas y salidas de mercadería del territorio al territorio nacional. Controla los movimientos y ubicación física de la mercadería. Asegura que en un plazo determinado se destina la mercadería. Fíjese que acá, que cuando nosotros iniciamos esto, yo le había dicho de que la persona cuando arriba un medio de transporte e ingresa al territorio aduanero, ¿quién toma primero intervención? El servicio aduanero. ¿Qué es lo que pide el servicio aduanero? Documentación. ¿Qué tipo de documentación? Acorde al modo de transporte. Para vía marítima, una documentación, terrestre, aéreo, ferrocarril. Pide documentación. Se fija que está todo, la documentación está, y ahí, a posteriori, ahí ingresa el famoso agente de transporte aduanero. ¿Y qué hace el agente de transporte aduanero? Ahí dice que tiene que registrar las entradas para la importación y salida, en el caso de exportación, del territorio. Controla los movimientos y ubicación física de la mercadería. ¿Por qué? Porque cuando interviene el ATA, ahí el ATA tiene que informar al sistema del ingreso. El ATA le informa a la aduana del ingreso. Y ahí ya le va a informar en forma genérica. Va a decir un contenedor que viene consignado a fulano de tal. 4 palets consignado a tal. 2 cajas de cartón consignado a tal. Ya viene con el nombre del exportador y ya viene con un nombre del consignatario. Eso es lo que hace el ATA a través de un módulo de manifiesto. Informa a la aduana. ¿Cómo le informa a la aduana? Subiendo toda esa información al sistema. Y eso queda registrado. El ATA, ¿qué hace?
avisa, sube al sistema y queda oficializado. Y cuando oficializa eso, la es el despachante de aduana. El despachante de aduana es el que registra todas las operaciones de importación y de exportación en un documento único. Y acá, en la Argentina, el documento único que nosotros tenemos, acá en la Argentina es el famoso OM 1993. Es el formulario único que brinda, que da el sistema informático Malvina. El despachante de aduana realiza un permiso de embarque o un despacho de importación en el sistema. Cuando se lo va a imprimir, sale en el formulario único que es el aduanero que tiene. Procesa el seguimiento del circuito de libramiento de la mercadería. Es decir, que una vez que oficializó en el sistema, ahí donde el despachante de aduana va a proceder a imprimir esa documentación y adjuntar el resto de las documentaciones que le corresponde para cada destinación. Puede ser documentos de transporte o conocimientos de embarque, facturas comerciales, certificación de terceros organismos, certificado de origen, lista de empaque o cualquier elemento que haga, digamos, la facilidad al servicio aduanero para que al momento de la liberación o en la exportación le resulte trámite para poder liberar la mercadería. Nito, creo que se nos va a cortar. ¿Vamos a volver a ingresar? Bueno, ingresamos 15 minutitos y vamos avanzando un poquito más. Muy bien. Cortamos y entramos 15, 20 minutitos más y ahí cortamos. Ok.